Dios les bendiga en esta hermosa mañana, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha dado a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a hacer oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios mío, por esta hermosa mañana, Señor, que nos permites ver la luz del día, Señor Jesús. Gracias por esta hermosa amanecer, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Señor, pasa en mis labios, Señor Dios Santo, una brasa encendida, Señor, para que no sea yo en mis propias palabras, sino sea tu palabra la que hable a nuestras vidas, Señor Dios Santo. Administrame, Señor, con tu palabra, tu verdad y tu palabra, Señor Dios mío, es lámpara a nuestros pies y lumbre a nuestro camino. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta madrugada de hoy, Señor, en esta mañana que tú nos has brindado, Señor. Gracias un día más, otra oportunidad, Dios Santo, de predicar tu palabra en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Cúbreme con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta las plantas de mis pies, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y esta está en Proverbios capítulo 17, versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor antifonalmente. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 13. Dice: el que devuelve el mal por el bien, no se apartará de su casa el mal. ¿Me? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de hacer justicia de nuestras propias manos, ni debemos devolverle mal al que nos hace mal. Amén. ¿Cómo ser un ser cristiano que puede practicar esas cosas? Aleluya. Dice: al que devuelve el mal por el bien, el mal no se apartará de su casa. Quiere decir que el que te hace un mal, no le devuelvas a hacer el mal, sino devuélvele haciéndole el bien. El que mal hace, dice, de su casa no se apartará el mal. Entonces, tenemos que alejarnos de lo malo, desapartarnos de lo que a Dios no le agrada. ¿Amén? Por ejemplo, si alguien te ofende, o si alguien te humilla, o si alguien se cree superior, o si alguien de tus propios familiares te hace a un lado, te hace menos, dice la palabra de Dios, tú no le hagas mal a esa persona, sino hazle un bien. No devuelvas el mal por el mal. Quiere decir, si tú haces mal, dice que de tu casa no se va a apartar el mal. Entonces, si tú quieres que el mal se vaya de tu casa, tú tienes que tratar de hacer lo que dice la palabra del Señor. Vamos sabiendo cómo dice la palabra en la nueva versión latinoamericana. Dice: el que devuelve mal por bien, el mal no se apartará también de su casa. ¿Ven? Por eso dice: el que devuelve mal por mal, el mal no se apartará de su casa, pero el que hace el bien, siempre le va a ir bien. Amén. Dice la Biblia, también nos dice en la Reina Valera Gómez, dice: el que da mal por bien no se apartará no se apartará el mal de su casa. Quiere decir que el que devuelve si una persona te ofende, si una persona te está calumniando o está hablando mal de ti, no le devuelvas el mal. Quiere decir que tú le hagas el bien. Amén. Quiere decir que el mal, si haces mal, el mal nunca se va a ir de tu casa. Al contrario, cuando tú haces bien y haces lo que Dios te manda hacer, el mal se va a ir de tu casa. Amén. Está bien. Declara la palabra del Señor. La Reina Valera
1909 dice también, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Lo mismo está diciendo, el que que le regresa el mal, en vez de hacerle el bien, te estás haciendo mal. O sea, el mal siempre va a estar en tu casa. Pero si tú obras de tal manera como Dios te está diciendo que te apartes del mal, el mal siempre se va a ir de tu casa. Pero si tú estás haciendo lo malo, nunca se va a ir de donde tú estés. Amén. Dice la Biblia Jubileo 2000, el que mal por bien no se apartará mal de su casa. Quiere decir que el que hace mal, el que practica el mal, nunca se va a apartar de su casa. Pero el que hace bien, el mal se va a ir de su casa. Amén. Miramos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, en 1569 dice, el que mal por bien no se apartará el mal. O sea, te sigue diciendo la Biblia, la palabra de Dios, que si tú quieres que todo te salga bien, si tú quieres que todo marche bien, si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que tu casa reine la paz, tú tienes que practicar la paz. En vez de hablar mal de la otra persona, si en vez de tratar a la persona como te está tratando o de hacer justicia por tu mano, el mal nunca se va a alejar de ti. Cuando tú te alejas esas malas cosas, cuando tú no le devuelves mal a esa persona, aunque te haya hecho lo más peor en tu vida, quiere decir que la venganza, como dicen allá en el mundo, es bien dulce, pero es amarga. Pero si tú practicas eso, el mal nunca se va a alejar de tu casa. Cuando tú haces bien, el mal se va a ir de tu casa. Es lo que quiere decir. Aleluya. Vemos como dice primera de Samuel 24:17. Y dijo David a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado mal. Ahí veremos cuando tú estás haciendo bien, así como está diciendo, como Samuel le dijo a David, eres más justo que yo. Y tú me has tratado bien y mientras yo te he tratado mal. Amén. Cuando tú tratas bien a las personas, aunque te traten mal, que es lo que quiere decir. Amén. El bien siempre va a estar contigo. Dios va a estar siempre contigo. Pero si tú tratas de ser vengativo, si tú tratas de hacer lo malo que te están haciendo, entonces el mal nunca se va a ir de tu casa. Primera de Samuel capítulo 31 versículo 1 y versículo 2 y 3 dice, los filisteos perseguían muy de cerca de Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Vemos que cuando Saúl perseguía a David, perseguía a David para matarlo porque no quería pero Dios tenía sus planes hacia David porque él se apartó. Saúl se apartó de Dios, desobedeció a Dios. Entonces el mal llegó a su casa. Y cuando tú obedeces a Dios, cuando tú tratas bien a las personas, cuando tú obedeces la palabra de Dios, te aseguro, hermano, te aseguro, hermana, que el mal no va a estar en tu casa, que el mal se va a ir de tu casa. Pero tú tienes que hacer lo que Dios te está diciendo allí en su palabra. Amén. Dice en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1. Dice, y en los días de David hubo hambre 3 años y sin cultivos. David buscó la presencia del Señor y el Señor le dijo, por causa de Saúl
de su casa hay sangrienta, porque dio muerte a los gobanitas. Vemos que cuando Dios le dio una orden a Saúl a que matara en aquel tiempo a los que pues estaban en contra del pueblo de Israel, él nomás mató a todos, dejó a algunos. Por eso es que le vino el mal a su casa. Amén, por la desobediencia. Por eso dice en Salmos 35, versículo 12, dice, me devuelven mal por bien y mi aflicción y mi mal. Dice, así dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 38, versículo 20, y los que pagan mal por bien se oponen a lo bueno. ¿Amén? Se oponen a lo bueno. Dios quiere que nosotros no nos opongamos a lo bueno, a lo que Dios nos está mandando a hacer. La obediencia a la palabra de Dios. ¿Ven? Hay mucha gente, por ejemplo, hoy en día, las leyes, la policía, los sheriffs, los gobernantes, que les dicen a la gente, pónganse las máscaras aquí. ¿Por qué? Porque es la verdad, es que se van a enfermar, van a pegarle la pandemia esta que está del coronavirus, el que le dicen eso. Pero la gente no obedece, no se acata a las leyes. Hay mucha gente que se burla de las leyes, de que muchos dicen, no, eso no es cierto, se burlan. Pero en realidad Dios nos está mandando a nosotros que obedezcamos las leyes, que obedezcamos a Dios, que obedezcamos los principios, que obedezcamos la palabra del Señor. Por eso el mal nunca sale de su casa, porque están en desobediencia, porque no obedecen a Dios, no obedecen a la palabra de Dios, no obedecen a las leyes que están establecidas por Dios. Aleluya. Dice el Salmo 38, versículo 20. Y los que pagan mal por bien se oponen porque siguen lo que es lo malo. Dice, porque ellos hay que seguir lo bueno. Amén. Salmo 55, versículo 12 y 15 dice, porque no es un enemigo el que me reprocha, si no fuera podría soportar ni uno de los que me odian. Hazlo contra mí si pudiera consultarme. Amén. Ahí miramos cómo Dios nos dice a nosotros que no le hagamos mal a nadie, sino que le hagamos un bien a aquella persona que nos hiere. Amén. Vamos viendo la palabra del Señor. Dice el Salmo 109, versículo 4 y 13. El pago de mi amor obra con mis acusadores. Amén. Dice, uno tiene que pagar por amor. Tiene uno que tener amor hacia esa persona que nos está haciendo daño. Amén. Aquella persona que nos hiere con sus palabras, aquellas personas que nos lastiman. Según las personas dicen que que nos menosprecian, nos hacen a un lado. Amén. Pero así es la palabra del Señor, que nos dice que no les hagamos un mal, sino que les hagamos un bien. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aquí nos dice también Jeremías capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice, ¿acaso se apaga el mal por el bien? Pues ha acabado cosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti
para hablar bien en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Amén. Ahí miramos que nosotros no debemos pagarles mal a las personas que nos maltratan, a las personas que nos ofenden, a las personas que nos desean mal. Di un pensamiento en la mañana, hace rato, no, ayer, y ya pasó. Me vino el pensamiento y dije, ¿cómo puedo yo? El salmo que dice, Señor, hazme justicia cuando me están haciendo mal. Pero el Señor le dice a uno que no hagámosle mal a esa persona, aunque nos esté deseando mal, sino pues hay que desearles el bien, bendecirlos. Amén. Como nos dice Mateo 27, versículo 5 y 25. Dice, Él arrojó las piezas de plata en el santuario y se marchó y se fue y se ahorcó. Ahí vemos cuando Judas traicionó a Jesús, que le dio un beso en la mejilla. Amén. Ahí vemos que en vez de que él se arrepintiera, se fue a ahorcar. Amén. Él se fue a ahorcar. Y en vez de pedirle a Dios que tuviera misericordia de él, prefirió irse a ahorcarse en una cima de un árbol. Aleluya. Dice Romanos 12, versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Amén? Ahí nos dice que nunca debemos de pagarle a nadie mal por mal. Amén. Sino devolverle el bien por el bien. Amén. Por eso es que nos dice que si hacemos mal, el mal nunca se va a apartar de nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que ellos nos están haciendo. Amén. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Mira que ninguno devuelva otro mal por el mal, sino procurar siempre lo bueno a los unos a los otros para con todos nosotros. Ahí Dios nos está diciendo a nosotros que no debemos devolverles el mal a nadie, ni desearles el mal a nadie. Al contrario, lo que debemos de hacer es orar por esas personas que nos desean el mal, que no nos quieren, que no nos aman, que no nos estiman. Aunque sean nuestros propios familiares, aunque sean nuestros hermanos, aunque sean nuestros sobrinos, nuestras hermanas, nuestros cuñados, pero nunca debemos de desearle mal a esa persona, aunque no nos quiera, aunque no nos hagan a un lado. Tenemos que amar, como dice la palabra del Señor. Nunca devolverle el mal a esa persona, sino procurar siempre hacerlo, siempre lo bueno a los unos a los otros, para con todos. Dice 1 Tesalonicenses versículo 5, versículo 15. Amén. Primera de Pedro, versículo 3, versículo 9. Dice, no devolviéndole el mal por mal, sino el insulto, ni tampoco el insulto. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende, devolverle ese insulto, o devolverle esa ofensa, o devolverle esas cosas que nos están mandando a nosotros, las indirectas, las malas habladas, las malas cosas que esa persona te está mandando a ti. Amén. Vemos que también esa persona que te está mandando esas cosas, también esa persona se le regresa lo que te está diciendo. Si te quiere ver bajo la tierra, también esa persona, no creas que esa persona le va a ir bien, porque dice la palabra de Dios que a los hijos de Él, o sea, nosotros que somos sus hijos, nadie los puede tocar, ni siquiera
cabello de la cabeza lo pueden tocar a esa persona. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, porque es siervo de Dios, porque Él es el que se encarga de hacer justicia. Amén. Por eso nunca el mal se va de su casa. Amén. Es muy importante leer la palabra de Dios. Es muy importante pedirle a Dios el discernimiento, el conocimiento que viene del cielo. Que esta palabra sea en nosotros atesorada, la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor atesorada en nuestros corazones. Y no devolverle mal a esa persona, aunque esa persona nos desee lo peor o no nos quiere, ni siquiera de lejos, ni siquiera de cerca. Pero el Señor nos dice, no devolvéis mal por mal, haced el bien. Aleluya. Dice, porque es mejor que a esa persona pues tú le desees bien. Aleluya. No darle deseando que le vaya mal, sino al contrario, decirle al Señor pues que tenga misericordia de él. Si esa persona no se quiere, no acepta las cosas que está haciendo, no te preocupes, que Dios es el que se encarga de todo eso, que Él es el que se encarga de hacerte justicia, que tú pongas tu pensamiento en la palabra del Señor. Aquí atesora la palabra del Señor y ponla por obra y vívela. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que me ha estado hablando a mí en la mañana. Me ha estado hablando, Señor, que no debo de tomar justicia por mis manos, que no debo devolverle mal por mal a aquella persona que esté hablando detrás de mí, que me está señalando, que me desea mal. Señor, bendice a esa persona que me desea mal, Señor. Bendice a esa persona que me desea mal. Señor, ten misericordia de esa persona, que tú eres el Dios que hace justicia. Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de ellos, conforme a tus misericordias, conforme a tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración para esa persona que no ha entregado su vida a los pies de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora vengo ante tu presencia. Entrego mi corazón. Quiero que tú me escribas en el libro de la vida, Señor. Te acepto como mi único Salvador. Perdona mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, Señor. Lávame más y más y más y límpiame de mi pecado, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por aceptarme como tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias por lavarme con tu sangre preciosa, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque ya estoy escrita o escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Tú eres de la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Dice que en el cielo hay fiesta para aquel que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Desde la ciudad de Canton, California, te saluda Aime Corenfeld. Amén.